Mamá, no te preocupes. La casa ya está a nuestro nombre. No hace falta que vuelvas allá. Esa fue la primera frase que escuché al despertar del coma. No era la voz del médico. No era la voz de la enfermera. Era la voz de mi hijo. No abrí los ojos de inmediato. En ese momento ni siquiera estaba segura de si estaba viva o en otro lugar. El sonido llegó antes que la imagen. La voz llegó antes que la memoria. Aquella frase cayó sobre mis oídos pesada como una piedra, pero mi mente estaba vacía, incapaz de comprender a tiempo. El olor a antiséptico golpeó mi nariz. Un olor familiar como el de los hospitales públicos en México, donde todo está limpio pero se siente frío. La luz fluorescente del techo caía sobre mí. Aunque tenía los ojos cerrados, podía sentir su blancura penetrante atravesando mis párpados. El monitor cardíaco sonaba rítmicamente a mi lado. Cada bip resonaba lento, paciente, como si no le importara lo que acababa de sucederme. Mis párpados se sentían pesados como si alguien los hubiera cosido con hilo grueso. Intenté abrirlos, pero me tomó varios segundos que parecieron eternos. Cuando logré entreabrirlos un poco todo frente a mí, estaba borroso. Un techo blanco. Una esquina de cortina azul pálido. Un tubo de suero conectado a mi brazo. Quise mover los dedos, pero no respondieron. Mi cuerpo yacía allí, pero sentía que ya no me pertenecía. Como si solo estuviera tomando prestado un cuerpo viejo y cansado. Tenía la lengua seca. La garganta me ardía cada vez que tragaba saliva, sentía dolor. Quería toser, pero no tenía fuerzas. Quería preguntar, pero mi boca no se abría. Solo yacía allí respirando lentamente, escuchando las máquinas y repitiendo esa frase en mi cabeza. No hace falta que vuelvas allá. Álvaro estaba de pie junto a la cama. Cuando mi vista se aclaró lo vi. Mi hijo. Estaba parado ligeramente hacia los pies de la cama con las manos en los bolsillos del pantalón. Camisa impecable limpia, cabello cuidadosamente peinado. No se inclinó, no me tomó la mano, no volvió a llamarme mamá. Su rostro tenía una serenidad aterradora, ni una lágrima, sin temblar, sin prisa. Era como si estuviera leyendo una decisión que ya había sido firmada y no hablando con su madre que acababa de escapar de la muerte. Ahí acostada antes de entender dónde estaba, comprendí algo muy claramente. Acababa de perder algo muy grande. Esa sensación llegó antes que el pensamiento. Como cuando abres la puerta de tu casa y te das cuenta de que se han llevado los muebles, aunque aún no hayas mirado bien. Intenté parpadear una vez más. Mi mente se quedó en blanco unos segundos, y luego los recuerdos comenzaron a regresar lentamente. Recordé que me había caído. Recordé el mareo. Y luego nada más. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Un día? ¿Una semana? No lo sabía. No había reloj a la vista. El tiempo en ese momento no tenía sentido. Miré la boca de mi hijo mientras hablaba. Noté un detalle muy pequeño, pero que me obsesionó. Dijo esa frase sin necesidad de respirar hondo. Sin dudar. Sin temblar. La gente cuando da malas noticias suele bajar la cabeza. Recuerdo muy bien el día que el médico dijo que mi esposo no sobreviviría. Tuvo que detenerse a mitad de la frase, mirar el expediente, y solo entonces se atrevió a mirarme. Cuando le dije a Álvaro que su padre había muerto, no pude terminar la frase completa. Se me cerró la garganta. Pero ahora mi hijo estaba allí con la espalda recta, tranquilo. Como si hablara del clima. Como si hablara de algo que ya estaba hecho desde hace mucho tiempo. En ese instante un pensamiento muy lúcido apareció en mi mente. Esta decisión no se tomó el día que entré en coma. No fue después de mi caída.
No fue mientras los médicos me atendían. Había sido preparada, había sido discutida, había sido firmada, mientras yo yacía aquí inmóvil sin voz. Quise preguntar quién lo decidió, pero de mi garganta solo salió un sonido ronco y muy débil. Álvaro no se acercó. Solo me miró y añadió algunas frases sobre que necesitaba descansar, que el médico había dicho que no debía alterarme. Esas palabras pasaron por mis oídos como el viento. Miré el rostro que yo misma había dado a luz, que había criado, que había protegido con toda mi vida. El rostro que velé noches enteras cuando tenía fiebre. Por el que trabajé horas extras solo para comprarle un par de zapatos decentes. Ahora ese rostro me resultaba tan ajeno como el de un extraño. Aún no sabía qué me habían quitado. Pero sabía una cosa con certeza. No solo me habían quitado una casa. Me llamo Rosa Méndez. Tengo 62 años. Llevo 19 años viuda. No suelo hablar mucho de mí misma. A esta edad la gente solo quiere contar historias de sus hijos, presumir algunas fotos de los nietos y luego callar. Pero acostada en esa cama de hospital mirando el techo blanco, escuchando el zumbido de las máquinas, de repente me hice una pregunta que nunca antes me había hecho, antes de perderlo todo. ¿Quién era yo? Soy costurera a domicilio. Sin letrero. Sin tienda. Sin horario de apertura o cierre. Solo una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde coloqué mi vieja máquina de coser junto a la ventana. Esa máquina ha estado conmigo más de 30 años. La pintura se ha descascarado. El pedal está desgastado. Pero cada vez que funciona hace ese clac-clac rítmico que suena como el latido del corazón de la casa. Coso desde la mañana hasta la noche. Por la mañana, cuando los vecinos apenas abren sus puertas, yo ya estoy sentada a la mesa. Al mediodía, como apresuradamente un plato de arroz frío, bebo un sorbo de agua y sigo cosiendo. Coso camisas para los vecinos. Remiendo pantalones para los niños del barrio. Coso cortinas, manteles, ropa para la iglesia en las fiestas grandes. No recuerdo cuántas camisas he cosido. Solo recuerdo que mis manos siempre huelen a tela y aceite de máquina. Por la noche, cuando todo el barrio ha apagado las luces, yo sigo allí bajo la luz amarillenta de la cocina. La luz de mi cocina casi nunca se apaga temprano. Hay noches en las que escucho la radio del vecino dando las noticias tardías. Escucho a los perros ladrar a lo lejos. Escucho el viento colarse por las rendijas de la puerta mientras mis manos siguen pasando la tela bajo la aguja una y otra vez. La casa no es bonita. Las paredes son viejas con partes descarapeladas. Las baldosas del suelo no son uniformes, algunas frías, otras cálidas. En temporada de lluvias hay humedad. El olor a humedad sube desde el suelo. En temporada de calor es sofocante, el sudor corre por mi espalda. Pero cada ladrillo de la casa tiene mi sudor impregnado. Yo limpié, yo reparé. Yo remendé cada rincón poco a poco, igual que mi forma de vivir. Después de que mi esposo murió, no me volví a casar. No porque no pudiera, sino porque no quise. Me quedaba un hijo. Para mí, eso era suficiente. No me compraba ropa nueva. No viajaba. No pensaba en la vejez. Ahorraba cada centavo peso a peso para Álvaro. Él era todo para mí. Recuerdo el día de su graduación. Esa mañana me levanté temprano, planché su vieja camisa hasta dejarla impecable. Me paré en el patio de la escuela aferrando con fuerza mi bolso de asa gastada, viéndolo subir a recibir su diploma. Hacía un sol fuerte. Yo estaba entre la multitud con los ojos ardiendo. Lloré, pero volteé la cara para que él no me viera. Estaba orgullosa. Pensé que todos esos años de desvelos y madrugadas habían valido la pena. El día de su boda me senté en la primera fila.
Lo vi tomar la mano de su esposa sonriendo muy feliz. Sonó la música, todos aplaudieron. Yo también aplaudí, pero en mi interior sentí un vacío que no supe nombrar. Pensé, a partir de ahora él tendrá su propia familia, pero sigue siendo mi hijo. Lo creí así sin dudarlo ni un segundo. Le enseñé a mi hijo que mamá siempre aguanta. Aguanta el cansancio. Aguanta la escasez. Aguanta la soledad. Nunca dije estoy cansada. Nunca dije necesito. Pensé que esa era la mejor forma de amar. Y esa fue la lección más equivocada de mi vida. Hace unos años Álvaro empezó a cambiar. No fue un cambio obvio, sino muy sutil, como cuando el viento cambia de dirección. Solía decir: mamá, descansa. Trabajas demasiado. Yo me encargo de ti. Esas frases sonaban muy cálidas. Las escuchaba y me sentía tranquila. Pensaba: mi hijo ya es un hombre considerado. Se ofreció a ayudarme a administrar el dinero. Decía que yo era olvidadiza. Me recordaba firmar algunos papeles por conveniencia, decía que eran solo trámites bancarios administrativos. No leí con atención. Firmé. Confié. Soy su madre. Había tardes en las que me sentaba a descansar más temprano. La máquina de coser guardaba silencio. Miraba por la ventana, escuchaba el viejo autobús pasar haciendo vibrar el asfalto. Pensaba que tal vez yo también debería ir más despacio. No me di cuenta de que mientras yo iba más despacio, otros estaban avanzando. Confundí el interés con los preparativos para el reemplazo. Creí que me estaban amando. En realidad me estaban organizando. Lucía entró a mi casa una tarde calurosa. Un calor típico de esta región. El sol no quema, pero es denso, cubre todo el aire. La ventana estaba entreabierta. La luz del sol entraba inclinada haciendo brillar el polvo en la habitación. Acababa de apagar la máquina, el sonido clac-clac aún resonaba en mis oídos cuando escuché que tocaban la puerta. Estaba allí parada con una bolsa de frutas en la mano, el cabello recogido, ropa de colores claros. Sonreía muy levemente, muy educada. Sin prisa. Sin ruido. El tipo de mujer que al verla uno piensa de inmediato: mansa, sensata. Me llamó mamá, con voz suave, pronunciando bien las palabras sin alargarlas, sin demasiada familiaridad. Cuando se sentó en la silla de madera, mantuvo la espalda recta, las manos colocadas pulcramente sobre el regazo. Noté que no se recargaba, no se relajaba, como si estuviera en un lugar donde debía guardar las formas. Álvaro se sentó a su lado. Llegó con Lucía, pero desde que entró a la casa, habló muy poco. Solo asentía cuando yo preguntaba, sonriendo de vez en cuando. Su silencio me tranquilizaba. Pensé que si algo andaba mal, él lo habría dicho. Lucía miró alrededor de la casa. Muy rápido, muy discreta. Su mirada recorrió la mesa de costura junto a la ventana, la pila de telas ordenada en la esquina, las sillas de madera viejas, el armario bajo contra la pared. No era la mirada curiosa de un recién llegado, sino una mirada de medición, aunque en ese momento no supe nombrarla. Comenzó con frases muy agradables de escuchar. Es muy peligroso que vivas sola, mamá. La casa es demasiado grande, te cansas limpiando. Si pasa algo en el futuro, los trámites son complicados. Nosotros queremos dejar todo arreglado por ti. Hablaba despacio, frase por frase. Tono uniforme, ni alto ni bajo. Sin atropellarse, sin presionar. Cada frase terminaba con una pequeña sonrisa, como para asegurarse de que no la malinterpretara. Yo escuchaba, asentía, reía restándole importancia. Pensaba: se preocupan por mí. Es mi nuera, es normal que se preocupe así. Incluso me reproché mentalmente. Ya estoy vieja, pienso tonterías.
Lucía se levantó y caminó por la casa. No abrió armarios sin permiso. No tocó los muebles. Solo miraba. Miró la mesa de costura, preguntó si me cansaba. Miró la pila de telas, preguntó si aún cosía mucho. Miró la cocina, dijo que era pequeña pero ordenada. Debes cansarte mucho cosiendo tanto. Ya te acostumbraste a vivir sola, ¿verdad? Respondí a cada frase lentamente. Le conté que ya estaba acostumbrada, que de tanto hacerlo se vuelve hábito, que si no lo hago extraño el trabajo. No vi nada extraño en esas preguntas. Mientras hablaba noté que Lucía siempre mantenía una distancia prudente. Ni muy cerca ni muy lejos. No se sentó pegada a mí, tampoco me evitó. Su comportamiento era muy correcto. Demasiado correcto. Luego llegó el momento en que serví agua. Saqué unos viejos vasos con el borde despostillado. Lucía tomó el vaso con ambas manos, dio las gracias. Miré sus manos uñas cortas y limpias. Pensé, mi nuera es una mujer cuidadosa. La pregunta llegó muy suave como por casualidad. ¿Dónde guardas las escrituras de la casa, mamá? Por si pasa algo para que nosotros sepamos y podamos encargarnos. No me miró directamente al preguntar. Miró la mesa, luego el vaso de agua. El tono no cambió. No enfatizó. No indagó. La pregunta cayó muy suavemente. Sin peso. Sin urgencia. Como preguntar dónde están las llaves de la cocina. Sonreí. Dije... Ya ni me acuerdo bien, seguro están en el cajón del armario. Lucía asintió. No preguntó más. No profundizó. Solo soltó un «ah» muy bajito y cambió de tema. Preguntó cómo comía y dormía últimamente. Preguntó si salía mucho. Todo volvió a la normalidad. En mi cabeza en ese momento no existía la palabra escrituras. Solo existía la palabra familia. Pensé que si me pasaba algo, era correcto que los hijos se encargaran. No sospeché nada. Cuando se levantaron para irse el sol, ya había bajado. Los acompañé a la puerta. Lucía se volteó para despedirse otra vez, sonriendo levemente. Álvaro solo dijo, «Descansa, mamá». La puerta se cerró. La casa quedó en silencio. Volví adentro, me puse las sandalias arrastrándolas suavemente sobre las baldosas. Me senté en la silla escuchando el tic-tac del reloj de pared. La radio del vecino transmitía las noticias de la tarde. Sentí la casa más silenciosa de lo normal, aunque todo seguía igual. Esa pregunta volvió a mi cabeza. No clara, no afilada. Simplemente estaba ahí. ¿Dónde guardas las escrituras de la casa? Me reproché a mí misma. Pensé, no pienses mal. Es la esposa de tu hijo. Solo se preocupa por ti. He vivido toda mi vida sin desconfiar de mi familia. No voy a empezar ahora. Pero en mi interior había una sensación muy vaga, muy difícil de nombrar. Como cuando va a llover, el aire se vuelve pesado, pero las nubes aún no llegan. No sabía que desde ese día cada palabra dulce tenía un propósito. Esa mañana comenzó muy normal. Una mañana idéntica a cientos de mañanas anteriores en mi vida. Me levanté temprano cuando el sol aún no calentaba. El aire matutino era fresco, pero húmedo, esa humedad familiar de esta ciudad. La casa estaba tranquila. Me puse las sandalias de plástico arrastrándolas suavemente sobre las baldosas frías. El sonido de las sandalias arrastrándose era muy leve, pero en la casa vacía resonaba claramente. La cocina aún olía al jabón barato de la noche anterior. Encendí la estufa, puse la olla con agua esperando a que hirviera para preparar café. Hice todo en el orden habitual sin necesidad de pensar. Mi mano alcanzó el frasco de café. Abrí la tapa, el olor a café subió fragante pero suave, no intenso.
El agua en la olla comenzó a burbujear. Me quedé allí con la mano sobre la encimera pensando cuántas camisas terminaría hoy. Recordé que tenía pendiente una entrega para un conocido del barrio. Hice cuentas mentalmente, muy despacio. Todo estaba en su lugar, a tiempo, en su rutina. Entonces se me entumeció la mano. No era dolor, era entumecimiento, como cuando duermes sobre el brazo demasiado tiempo. Miré mi mano. Seguía allí. Intenté mover los dedos. Se movían pero lento. Pensé que debía ser cansancio por coser hasta tarde ayer. Sacudí la mano suavemente esperando a que la sensación pasara. Pero no pasó. El entumecimiento subió por el brazo lento, pero seguro como agua fría empapando la piel. Mis oídos comenzaron a zumbar. No un zumbido total, sino como si alguien bajara el volumen de toda la cocina. El sonido del agua hirviendo el viento. Fuera de la ventana, todo se alejó. Intenté caminar. Intenté sentarme en la silla para aliviarme, pero el suelo se inclinó. No rápido, no repentinamente. Se inclinó como si la tierra se deslizara bajo mis pies. Estiré la mano hacia la encimera, pero no pude agarrar nada. La taza de café en la mesa cayó primero. Escuché el sonido de la taza golpeando el suelo y luego rompiéndose. El sonido de la taza rota sonó muy fuerte. La silla cayó después. Y luego yo. Caí al suelo. Mi cuerpo tocó el piso, pero no sentí dolor de inmediato. Solo sentí frío. El frío de las baldosas impregnando mi espalda, mis manos, mi cara. Quedé de lado mirando hacia la estufa. La olla con agua seguía hirviendo. El vapor subía. En ese instante mi mente estaba muy lúcida. No pensé en la muerte. No pensé en el hospital. Solo pensé en un nombre. Álvaro. Intenté llamar, pero mi boca no se abrió. Intenté moverme, pero mi cuerpo pesaba como una piedra. Luego todo se desprendió de mí lentamente, sin brusquedad. No me hundí en la oscuridad total. Mi conciencia no se apagó por completo. Fue como ser sumergida bajo el agua. Podía escuchar sonidos, pero distorsionados, a veces lejos, a veces cerca. Sentía movimiento como si alguien me levantara, me bajara. Pero no podía moverme. Había olor a medicina. Un olor muy familiar. Olor a hospital. Ese olor me hizo saber que ya no estaba en casa. Quería abrir los ojos. Quería hablar. Pero mi cuerpo no obedecía. El tiempo en ese momento ya no era claro. No sabía si era mañana o tarde. Solo sabía que a veces había mucho silencio, a veces mucho ruido. Había sonido de máquinas zumbando rítmicamente. Sonido de zapatos yendo y viniendo. Escuché voces. Al principio eran voces muy bajas. No distinguía quién era. Después hubo una voz conocida. La voz de Lucía. El médico dice que las probabilidades de que despiertes son bajas. Su voz era uniforme. No lloraba. No temblaba. La escuchaba como a través de una tela gruesa. Quería decir que estaba escuchando. Quería decir que seguía aquí. Pero mis labios no se movieron. Hubo sonido de papel crujiendo. Sonido de bolígrafo tocando papel. Luego la voz de Álvaro. Si esto se alarga así será costoso. Esa frase llegó muy clara. Más clara que las máquinas. Más clara que los zapatos. Escuché cada palabra sin perder ninguna. Costoso. Quise reír. No de alegría, sino porque viví toda mi vida ahorrando para él. Me acostumbré a la palabra costoso desde hace mucho tiempo. Compraba cosas baratas, arreglaba cosas viejas, no gastaba en mí. Solo que nunca esperé que un día yo misma me convirtiera en un gasto que había que considerar. Alguien siguió hablando.
No estoy segura de quién. Tal vez Lucía. Tal vez Álvaro. Pero esa frase fue la que más me dolió. Mamá tampoco querría vivir así. Esa frase fue muy ligera. Como un reemplazo. Como una decisión tomada por otro. Como si supieran lo que yo pensaba, lo que yo quería aunque nunca lo hubiera dicho. Quería gritar que seguía aquí, que seguía escuchando, que seguía consciente. No quería que esta decisión se tomara por mí. No quería que hablaran por mí, vivieran por mí, murieran por mí. Pero mi garganta guardó silencio. Mi cuerpo guardó silencio. Yací allí como un objeto sin voz, sin derecho a que elegir. Los sonidos a mi alrededor continuaron. Pasos, máquinas, papeles firmándose. Cada sonido era un pequeño punto final puesto sobre mi derecho a decidir. Quería gritar que seguía aquí, pero nadie necesitaba escucharme más. No recuerdo exactamente qué día fue. En el hospital los días son tan parecidos que uno deja de contarlos. Solo recuerdo que era de día. La luz entraba por la ventana blanca y pálida, ni cálida ni fría. No llovía, pero el aire pesaba como oprimiendo el pecho. Mi cuerpo estaba tan débil que solo girar la cabeza me cansaba. Los sedantes me secaban la boca, la lengua se pegaba al paladar. Mi mente iba lenta. Todo pasaba como en la niebla sin límites claros. Estaba acostada en la cama con las manos sobre la fina manta del hospital. Dedos fríos. Las uñas ya no estaban rosadas como antes. Escuchaba pasos en el pasillo, el sonido de los zapatos de goma de las enfermeras, arrastrándose suavemente, el sonido del carrito de metal, rodando, haciendo clac-clac. Alguien hablaba pero no distinguía bien las caras. El tiempo pasaba muy lento. Miraba el suero gotear. No contaba muchas gotas antes de cansarme. Cerraba los ojos un rato, luego los abría. Todo seguía igual. El médico entró. Se presentó como Esteban. Su voz era rápida, monótona, como la de alguien que ha dicho lo mismo muchas veces en el día. Se paró junto a mi cama sosteniendo un legajo de papeles en una carpeta delgada. Cuando hablaba, sus ojos miraban más los papeles que a mí. Habló de mi estado de salud. Dijo que necesitaba descansar. Dijo que mi estado no era estable. Dijo que podría prolongarse. Yo escuchaba pero no retenía mucho. Mi cabeza pesaba como si alguien hubiera puesto un objeto sobre mi frente. Luego puso los papeles sobre la mesa junto a la cama. Una mesa pequeña rayada con marcas viejas de cinta adhesiva. Son solo papeles para facilitar los trámites si hay una emergencia. Habló rápido, sin pausas, sin explicar más, como si fuera algo muy pequeño que no valía la pena cuestionar. Álvaro estaba allí, cerca de mi cama. Llevaba una camisa oscura, sostenía el teléfono, pero no lo miraba. Me miró, asintió levemente. Su mirada era tranquila. No evitaba la mía. No dudaba. La mirada de un hijo en el que había confiado toda mi vida. Pregunté muy bajito con voz ronca. ¿Qué papeles son? El médico respondió por él. Con la misma voz. Solo un poder notarial temporal, para que su hijo pueda encargarse de los asuntos necesarios en su lugar. Nada complicado. Miré los papeles. Las letras se difuminaban ante mis ojos. Líneas largas, letra pequeña, muchos párrafos juntos. Había partes en negrita. Traté de mirar, pero mis ojos se cansaban, mi cabeza daba vueltas. La medicina hacía que todo fuera lento, pero la decisión llegó muy rápido. En la habitación olía a antiséptico. Ese olor me daba náuseas leves. Quise voltear la cara, pero tenía el cuello rígido. Volví a mirar a Álvaro. Seguía allí de pie. No me apresuraba. No insistía. Solo miraba. Pensé, es mi hijo.
Pensé él nunca me haría daño. He vivido toda mi vida con ese pensamiento, viviendo con esa fe. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que leer con lupa unos papeles con mi hijo parado al lado. El médico puso el bolígrafo sobre la mesa. Un bolígrafo de plástico ligero. Lo miré un largo rato. Mi mano pesaba como si ya no fuera mía. La levanté muy despacio. Mis dedos temblaban. No de miedo, sino de debilidad. El brazo cansado como si hubiera cosido toda la noche sin descanso. Puse la punta del bolígrafo en el papel. No releí. No pregunté más. Solo quería terminar rápido para volver a quedarme quieta para que el mareo disminuyera. Firmé porque confiaba en que mi hijo nunca me haría daño. Lucía estaba parada detrás. No veía bien su cara, solo sentía su presencia. Estaba lo suficientemente cerca para escuchar su respiración. No me tocó. No puso su mano en mi hombro, pero escuché su voz muy cerca de mi oído, muy suave. Firme, mamá, para que sea rápido. Un susurro, ligero, sin presión, como un recordatorio cariñoso, como si eso fuera por mi bien. Terminé de firmar. Mi firma no se parecía a la de siempre. Trazos temblorosos torcidos como los de otra persona, pero seguía siendo mi nombre. Solté el bolígrafo. Mi mano cayó sobre la manta exhausta. El médico recogió los papeles. Los guardó en la carpeta, sintió con un movimiento muy pequeño. Nadie dijo nada más. Nadie me preguntó si quería una copia. Nadie me lo leyó de nuevo. La habitación volvió al silencio. El zumbido constante de las máquinas. Miré al techo donde había una pequeña mancha de humedad. Conté mis respiraciones. No sabía qué acababa de firmar. Solo sabía que había seguido mi vieja costumbre confiar en mi hijo. Más tarde, cuando todo se aclaró, cuando estuve lo suficientemente lúcida para escuchar explicaciones, supe que no eran solo papeles por conveniencia. Era un poder notarial temporal sobre los bienes. Incluía el derecho a decidir mi lugar de residencia. Esas palabras al firmar no pude leerlas, pero fueron leídas por mí, decididas por mí. No perdí la casa mientras estaba en coma. La perdí en el instante en que todavía confiaba. Desperté en una mañana tranquila. No esa tranquilidad que asusta, sino la tranquilidad de un lugar donde todo sigue funcionando como de costumbre. La luz del día entraba por la ventana del hospital blanca y uniforme. No deslumbraba, no oscurecía. Abrí los ojos más fácil que la vez anterior. Mi cabeza aún pesaba, pero no estaba mareada. Sabía dónde estaba. Sabía que había sobrevivido. Ese pensamiento no me alegró tampoco. Me asustó. Solo estaba ahí desnudo como una verdad recién confirmada. En el pasillo el sonido del carrito de metal rodando las ruedas chirriaban. Había enfermeras hablando bajo entre ellas una risa suave y luego silencio. Alguien pasaba frente a la habitación. El arrastrar de las sandalias se oía muy claro. La vida seguía constante sin esperar a nadie. El mundo no se derrumbó cuando desperté. Simplemente continuó, sin mí. Me quedé allí un largo rato, mirando el techo, blanco con algunas manchas viejas. Conté cada una de mis respiraciones. Cada respiración era lenta, profunda, como si mi cuerpo estuviera reaprendiendo a existir. El olor a antiséptico seguía rondando. Ese olor se adhería a todo, incluso a la memoria. Un rato después llegó Álvaro. Se paró junto a la cama en el mismo lugar. Ni muy cerca ni muy lejos. Manos en los bolsillos. Camisa planchada. No me preguntó si me dolía algo. No preguntó si necesitaba algo. Empezó a hablar de inmediato con el tono de quien presenta un informe, no una confesión.
Ya arreglé todo por conveniencia. La casa no puede quedarse vacía mucho tiempo. Nos mudamos allá para cuidarte mejor. Hablaba despacio, claro, frase por frase. Tono ni alto ni bajo. Sin incomodidad. Sin remordimiento. Escuché y asentí muy levemente como un viejo reflejo de quien está acostumbrada a escuchar a su hijo. No pregunté por qué. Solo escuché. Afuera se oía la radio de la habitación contigua, transmitiendo las noticias de la mañana. La voz del locutor monótona mencionando el tráfico, el clima. La vida afuera seguía a su ritmo. Álvaro continuó con el mismo tono sin cambios. Las cosas viejas que no usabas mucho las vendimos. Esa frase cayó muy ligera. Nadie alzó la voz. Nadie se detuvo. Se dijo como algo que ya estaba hecho hace tiempo. Sentí que algo en mi pecho se hundía, pero no dolía. Solo estaba vacío. Guardé silencio unos segundos. Tenía la garganta seca. Tragué saliva muy despacio. Luego pregunté muy bajito, casi un susurro. ¿Y mi máquina de coser? Esa pregunta me costó más esfuerzo del que pensé. Miré la cara de mi hijo. Álvaro no me miró. Miró al suelo a un punto muy lejano. Silencio exacto de un respiro. Luego dijo: «La máquina era muy vieja, ya nadie usa eso». Habló más rápido que las frases anteriores. Como queriendo pasar por ese punto rápido. Como si al detenerse más tiempo, la frase pesara más. No pregunté más. Sabía que si preguntaba escucharía otras excusas. Que era vieja, que ocupaba espacio, que nadie pagaba mucho por ella. No necesitaba escuchar esas razones. No fue la casa lo que más me dolió. Fue la mesa de costura. 30 años. Cada puntada. Cada noche con la luz de la cocina encendida. Esa mesa había escuchado mis suspiros tantas veces, había recibido mi sudor tantas noches. Todo resumido en 2 palabras, ya nadie usa eso. Mi memoria fue tasada y luego despachada ordenadamente. Lucía estaba parada al pie de la cama. No la escuché entrar. Puso la mano sobre la barandilla de la cama sin tocarme. Su mano colocada en el lugar correcto como por costumbre. Dijo con voz suave como siempre: «Descansa, mamá. De eso hablamos luego». Ni una disculpa. Ni un «me equivoqué». Todo se dijo como si fuera una decisión común de un colectivo al que yo ya no pertenecía. Como si yo fuera alguien que llegaba tarde para ser notificada, no alguien con derecho a elegir. Yací allí mirando el techo. La pequeña grieta que cruzaba el techo seguía ahí. Conté mis respiraciones. No estaba enojada. Tampoco lloré. Esas emociones llegan más tarde cuando uno tiene tiempo para digerir la pérdida. En ese momento en mi cabeza solo había un pensamiento, repitiéndose muy sereno, muy claro. Si hubiera muerto de verdad, ellos habrían sentido alivio. Nadie dijo eso, pero lo escuché en la forma en que usaban las palabras, en su forma de arreglar, en el hecho de que nadie me preguntara qué quería, qué necesitaba. En el pasillo el carrito volvió a pasar. El arrastrar de sandalias. La radio cambió a una canción vieja. El mundo seguía sin esperarme. No perdí la casa mientras estaba en coma. Perdí mi lugar en la familia. María Elena fue quien limpió mi cama. Supe su nombre después de varios días en el hospital, cuando estuve más lúcida y empecé a distinguir quién entraba y salía. Era trabajadora de limpieza del área. Una mujer de mediana edad, baja estatura, hombros caídos, cabello recogido en la nuca con una liga vieja. Su uniforme azul pálido estaba descolorido en los codos y las rodillas. Hablaba poco. Cuando entraba a la habitación hacía su trabajo muy rápido, muy ordenado. Limpiar la cama, cambiar sábanas, recoger basura, sacar el carrito.
sin preguntar, sin curiosear. Era el tipo de persona acostumbrada a ver el dolor ajeno todos los días, así que ya nada le sorprendía. Esa mañana hacía un sol suave. No quemaba. La luz entraba a la habitación más que otros días, deteniéndose en el borde de la cama en la fina manta blanca. Yo yacía quieta con los ojos entrecerrados. Mi cuerpo seguía débil, cada respiración profunda me cansaba, pero mi mente estaba clara. Escuchaba los sonidos del pasillo, el ritmo del hospital. Escuché las sandalias de María Elena arrastrándose suavemente por el suelo. Escuché las ruedas del carrito chirriar. Escuché cuando puso el bote de basura en el suelo y luego retiró la sábana vieja. La tela crujió muy suavemente. El olor a jabón barato impregnado en la sábana nueva, ese olor me recordó a casa. A las veces que lavaba cobijas a mano, las tendía en el patio, el olor a jabón flotando toda la tarde. María pensó que yo seguía inconsciente. Empezó aquí a hablar no conmigo, sino como hablando sola. Como para no sentirse triste, para que la habitación no estuviera tan silenciosa. Hablaba muy bajito, muy monótono, como si no quisiera molestar a nadie. Pobre señora, seguro ha sufrido mucho. Casas, hijos, ¿quién puede saber? No abrí los ojos. Me quedé quieta. Escuché. Limpió la barandilla de la cama, se agachó para recoger la bolsa de plástico con material médico a los pies de la cama. La bolsa fina hizo un pequeño ruido crujiente. Suspiró muy levemente, casi imperceptible, y luego siguió hablando como sin querer. Ese doctor conoce a la familia de su nuera. Esa frase no fue enfatizada. No parecía un secreto. Fue dicha como un chisme muy normal en este hospital. En mi cabeza todo se detuvo un instante, pero mi cara permaneció inmóvil. Mis ojos cerrados. Mantuve la postura. Dicen que ya habían hablado desde antes. La gente dice que ya estaba decidido. Solo hacían el trámite para cumplir. Hablaba con mucha naturalidad, sin susurrar, sin bajar la voz, como contando algo que había escuchado muchas veces en muchas habitaciones diferentes. Sus manos seguían trabajando, limpiando, doblando, extendiendo la sábana nueva, alisando cada esquina con mucho cuidado. No se sentía como si estuviera denunciando a nadie. Solo relataba los fragmentos que recogía mientras trabajaba. Usted no es la primera. Muchas familias son así. Los viejos aquí acostados y los de afuera, decidiendo por ellos. Habló hasta ahí y calló. Quizás pensó que había hablado demasiado. Movió el carrito a un lado, acomodó la silla. Todos movimientos familiares sin sobrar nada. Escuché cada frase. Ninguna me sorprendió. No hubo explosión en mi cabeza. Simplemente encajaron silenciosamente en los espacios vacíos que yo ya sentía desde antes, pero que no me atrevía a nombrar. El médico hablaba rápido. Lucía parada justo detrás. Álvaro en silencio. Nadie me obligó a firmar. Nadie me tomó la mano. Nadie me puso el papel frente a la cara. Solo se pararon lo suficientemente cerca, lo suficientemente familiares, lo suficientemente familia, para que yo no me atreviera a rechazar. María Elena terminó de cambiar la sábana. Se enderezó, me miró una vez. Tal vez se dio cuenta de repente de que yo estaba despierta. Su mirada se detuvo un instante muy breve. No entró en pánico. No se disculpó. Solo asintió levemente como un saludo entre dos personas que entienden la situación. Descanse, señora. Su voz seguía igual. Ni más ni menos. Luego empujó el carrito hacia afuera. El sonido de las ruedas alejándose por el pasillo. El arrastrar de sandalias disminuyendo. La habitación volvió al silencio. Abrí los ojos.
La luz seguía iluminando el techo. La vieja grieta seguía ahí cruzando ni más larga ni más corta. Miré mucho tiempo. No lloré. No me enojé. Mi corazón no latía más rápido. Todo dentro de mí se sentía extraño. Muy tranquilo. Entendí una cosa: lo que me pasó no fue un accidente. No fue solo una caída en la cocina. Fue una cadena de eventos que habían sido organizados paso a paso, persona por persona, con mucha calma. Y también entendí otra cosa más importante. Si en ese momento hubiera llorado, si hubiera gritado, si hubiera cuestionado, solo habría sido una vieja débil fuera de control que necesitaba ser manejada rápidamente. No hice eso. Me quedé quieta. Respiré uniformemente. Memoricé cada detalle. La voz de quién habló, quién estaba dónde, quién cayó, quién volteó la cara, quién miró al suelo. No grité. Memoricé. Porque cuando una mujer deja de llorar, no es porque sea débil, sino porque está calculando. La primera persona que busqué cuando tuve fuerzas para sentarme más tiempo fue el señor Luis Ortega. Era abogado. También un viejo conocido de mi esposo, desde antes de que él falleciera. En aquel entonces solían sentarse a tomar café juntos los sábados por la tarde, hablando de política, del precio de la gasolina, de la vida. Yo no era cercana a él. Solo nos saludábamos lo suficientemente educados. Pero precisamente porque no éramos cercanos lo busqué. No necesitaba a nadie que me tuviera lástima. Necesitaba a alguien que no estuviera del lado de nadie. La cita fue una tarde calurosa. Bochorno sin viento. Su oficina era pequeña, techo bajo paredes pintadas de un amarillo pálido y viejo. Un ventilador de techo giraba lento, chirriando rítmicamente. Me senté en la silla de madera dura, espalda recta, las dos manos sobre la bolsa de plástico con los papeles del hospital. La bolsa fina, cada vez que me movía, hacía un pequeño ruido crujiente que se oía muy claro en la habitación silenciosa. Aún estaba cansada. Sentarse mucho tiempo me dolía la espalda. Pero no me recargué. Quería estar lúcida. El señor Luis leyó los papeles mucho tiempo. No me preguntó cómo estaba. No dijo lo siento mucho. Solo pasaba las páginas, se acomodaba los lentes, subrayaba algunas líneas con un bolígrafo. A veces se detenía, miraba a un punto fijo un buen rato y luego seguía leyendo. El tiempo pasaba lento, estirado por el sonido del ventilador y los coches en la calle. Miré por la ventana. Afuera un autobús viejo pasaba haciendo vibrar el marco de la ventana. La voz de un vendedor ambulante. Los claxones. La ciudad seguía ruidosa, como si nada me hubiera pasado. Finalmente el señor Luis dejó los papeles. Levantó la vista, me miró directamente y preguntó una sola cosa. Voz uniforme, ni alta ni baja. ¿Quiere recuperar la casa? ¿O quiere que no vuelvan a hacer esto? Nunca más. Esa pregunta no me sorprendió. Me despertó. No respondí de inmediato. Me miré las manos. Mis manos estaban más delgadas que antes. Piel fina. Algunas marcas de las agujas del suero aún no se borraban. Pensé en la casa. Pensé en la cocina. Pensé en la mesa de costura que estuvo conmigo más de 30 años. Pensé en cómo Álvaro se paró junto a la cama del hospital hablando como si presentara un informe. Si recupero la casa me odiarán. Si los echo de inmediato llorarán, se quejarán, me convertirán en la madre cruel. No quiero vivir el resto de mi vida en una guerra ruidosa. Estaba demasiado cansada para gritar. Negué con la cabeza muy levemente. No quiero una demanda escandalosa. No quiero echarlos ahora mismo.
Tampoco quiero confrontaciones. Hablé despacio. Cada frase clara. Sin temblar. Sin dudar. El señor Luis me miró más tiempo que la vez anterior. Vi en sus ojos un poco de sorpresa que desapareció muy rápido. Asintió como si hubiera entendido dónde estaba yo parada. «Entonces hay otra manera». Acercó la silla un poco más al escritorio, bajó la voz. Habló pausadamente. Habló sobre un fideicomiso para el cuidado de ancianos. Sin usar palabras difíciles. Sin rodeos. La casa se transfiere al fondo. La titular soy yo. Yo sigo siendo la protegida. Los residentes pueden quedarse sí y solo si me cuidan directamente. No enviando dinero. No contratando a otra persona. Es cuidarme con sus propias manos. Se detuvo un momento y luego aclaró la cláusula más importante. Si se van o dejan de cumplir con la obligación de cuidado, pierden el derecho a vivir ahí. La habitación estaba en silencio. Solo quedaba el sonido del ventilador. Escuché muy claro cada palabra. No pregunté más. No necesitaba preguntar. Entendí de inmediato. Esto no es una trampa. Esto es un espejo. Si me quieren de verdad, se quedarán. Si solo quieren la casa, se irán solos. Sin que yo los eche. Sin que yo los regañe. La verdad saldrá a la luz sola. Al firmar los papeles ese día mi mano no tembló. Leí cada línea despacio. Me detuve en las partes importantes, volví a preguntar para estar segura. Firmé muy despacio. No por miedo, sino porque esta vez esa firma era realmente mía. Nadie parado justo detrás. Nadie susurrando firme rápido. Al salir de la oficina tuve que pararme a descansar un momento en el escalón. Aún hacía calor. El sudor mojaba la espalda de mi blusa. Me sentía cansada, pero mi mente estaba muy clara. Clara como nunca antes. De regreso fui en autobús. Autobús viejo, asientos gastados, la ventana atascada no cerraba bien. El vehículo se sacudía en cada bache. Sostuve la bolsa de papeles en mi mano escuchando la radio del conductor con las noticias de la tarde. Miraba a la gente subir y bajar cada uno en su dirección. Nadie sabía lo que acababa de hacer. Nadie necesitaba saberlo. Esa noche acostada en la cama del hospital. La habitación más oscura que de día. Solo entraba la luz del pasillo. Miré el techo, la vieja grieta seguía ahí. Me hice una pregunta que en toda mi vida de madre nunca me había atrevido a hacer y hacer. Mi hijo tendrá suficiente amor para quedarse, no amor de palabras. No con la frase, yo me encargo de ti, sino amor al quedarse cuando ya no hay beneficio. No puse una trampa, solo le di un lugar a la verdad. Volví a casa una tarde tardía. No una tarde de reencuentro como cuentan en las historias con final feliz, sino una tarde extraña, aunque estaba parada frente a la misma casa, que había estado conmigo más de media vida. El coche se detuvo frente al portón. Miré la reja, seguía siendo la misma, la pintura descascarada en algunos lugares. El limonero del patio. Seguía ahí hojas verdes, pero sin podar como antes. Bajé del coche despacio, piernas aún débiles. Cada paso tenía que detenerme un momento para tomar aire. La puerta se abrió. El primer olor que sentí no fuese el olor familiar de la cocina, no fue olor a aceite o a las telas que solía coser. Era un perfume diferente, ligero pero extraño. Ese olor no me pertenecía. Estaba en el aire, pegado a las cortinas, pegado al sofá. En la sala las cortinas habían cambiado de color. Ya no eran las que yo lavaba a mano cada mes. El viejo juego de sillas de madera estaba cubierto con fundas nuevas de color claro. En la mesa había algunos adornos de porcelana bonitos, pero sin alma.
Miré un largo rato tratando de recordar si yo los había comprado. No. La casa seguía ahí. Pero yo ya no estaba en ella. Lucía caminaba unos pasos delante de mí. Dejó la bolsa muy rápido, se quitó los zapatos ordenadamente. No miró alrededor. No volteó. Como si esta ya fuera su casa desde hace mucho. Álvaro me ayudó hasta entrar. Su mano era cuidadosa pero torpe. No estaba acostumbrado a hacer esto. Me senté en la silla, espalda cansada, piernas temblorosas. Escuché el tic-tac del reloj de pared. Ritmo constante. Frío. Antes nunca había notado que el reloj sonara tan fuerte. Los primeros días todo transcurrió muy lento. Tomaba mis medicinas a tiempo. Dormía mucho. Despertaba varias veces en la noche por dolor de espalda, por sed, por falta de aire. Lucía hacía lo necesario. Ni más, ni menos. Ponía la medicina en la mesa. Decía una frase corta. «Tómesela, mamá», y se daba la vuelta. No preguntaba si tenía náuseas. No preguntaba si me dolía más. Su mirada me evitaba como si mirarme más tiempo la incomodara. Por la noche, cuando ya habían apagado algunas luces, escuchaba sus suspiros en la cocina. El sonido de los platos al ponerlos en la mesa más fuerte de lo necesario. Pasos yendo y viniendo apresurados. Había noches que encendía el ventilador fuerte, dejando que el viento zumbara en la habitación, como queriendo ahuyentar algo. Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente muy despierta. Más despierta que cuando estaba sana. Empecé a ver cosas que antes pasaba por alto. La forma en que Lucía fruncía el ceño al tener que levantarse temprano. La forma en que miraba de reojo la caja de medicinas en la mesa. La forma en que decía qué cansancio sin mirar a nadie. La presión en la casa aumentaba cada día sin necesidad de grandes peleas. Medicinas, desvelos, pequeñas tareas repetitivas. Una noche tosí porque me atraganté con la medicina. Garganta ardiendo, ojos llorosos. Estiré la mano buscando el vaso de agua. Lucía puso el vaso en la mesa con tanta fuerza que el agua se derramó por el borde. Se volteó hacia Álvaro, voz sin bajar, sin contenerse. Yo no firmé esto para ser enfermera. Esa frase cayó muy recta. Desnuda. No era para mí. Pero la escuché muy clara palabra por palabra. Álvaro estaba allí con un trapo en la mano en silencio. Miraba al suelo como siempre. No defendió a su esposa. No protestó. Su silencio esta vez ya no era costumbre. Era estar atrapado. No dije nada. Terminé mi medicina. Puse el vaso en la mesa muy despacio. En mi cabeza solo había un pensamiento muy claro: ya es hora. Lucía se fue una mañana. Aún no hacía calor. Se levantó temprano, empacó sus cosas muy ordenadamente. No hubo llanto. No hubo peleas. Yo estaba sentada en la silla viendo su sombra pasar de un lado a otro. Arrastró la maleta hacia la puerta. Antes de irse se detuvo un momento. Dijo una frase, voz fría, sin voltear: «Elegiste a tu madre». La puerta se cerró. La casa quedó en un silencio tal que podía escuchar la aguja del reloj moverse. Escuché el motor del coche encenderse en el callejón y luego alejarse. Álvaro estaba parado en medio de la sala, brazos caídos. No corrió tras ella. No llamó. No explicó. Solo se quedó allí mucho tiempo, como alguien que acaba de perder su apoyo. Los días siguientes mi hijo se quedó. Por primera vez entró a la cocina a cocinar para mí. Comida salada, arroz pastoso, el borde de la olla quemado, olor a humo por toda la cocina. Apagó la estufa torpemente, se disculpó muy bajito. Negué con la cabeza.
Comí despacio. No me quejé. Me limpió el cuerpo manos torpes sin saber cómo poner la toalla correctamente. Su cara se puso roja sudor en la frente. No hablaba mucho. Solo hacía. Solo callaba. Ese silencio era diferente al de antes. No era silencio para evadir. Era el silencio de quien empieza a entender algo, pero no sabe cómo decirlo. Lo miré el hijo que yo parí, que crié con toda mi vida. Por primera vez me miraba como a un ser humano de carne y hueso, no como un asunto por arreglar, no como una carga que había que procesar. No le gané a mi nuera, solo dejé que mi hijo me viera. Después de todo lo que pasó, la relación entre Álvaro y yo ya no fue la misma. No hubo abrazos largos. No hubo preguntas sobrantes. Vivíamos juntos en la misma casa, pero cada uno guardaba su propio espacio. Ni fríos ni cercanos. Solo respeto en el sentido más simple de la palabra. Por la mañana solía despertar cuando el clima aún era suave. Ni muy temprano ni tarde. Escuchaba a mi hijo moverse en la cocina. Sonido de cuchara tocando taza. Sonido de agua corriendo. Olor a café ligero extendiéndose, no tan fuerte como yo lo hacía, pero suficiente para que la casa tuviera calor. Álvaro dejaba la taza de café en la mesa y se iba a trabajar. No me llamaba. Yo salía a beberlo cuando me sentía lo suficientemente despierta. El café a veces ya estaba frío, pero igual lo bebía. Ya me había acostumbrado. Nos decíamos frases muy cortas. «Ya tomaste la medicina, mamá, ya. Me voy a trabajar». Nada más. Sin recordar el pasado. Sin disculpas. Pero tampoco reproches. El silencio entre nosotros ya no era pesado como antes. Era como un acuerdo tácito. Hay cosas que pasaron, no hace falta repetirlas para probar que siguen existiendo. Había tardes que me sentaba en el porche en la vieja silla de plástico, sandalias puestas ordenadamente bajo mis pies. Miraba el sol inclinarse sobre la pared descarapelada. El vecino encendía la radio, ponía esas canciones viejas que yo escuchaba de joven. El viento traía olor a aceite de cocina de la casa de al lado. La vida seguía lenta y constante. Álvaro pasaba, me saludaba. Su mirada ya no evitaba la mía, pero tampoco era la mirada de un niño. Había crecido de una forma que nadie deseaba, y yo envejecí en la lucidez. No buscaba volver a la relación anterior. Tampoco lo alejaba. Dejé que todo ocupara su lugar correcto. Hay cosas que una vez rotas no necesitan ser pegadas. Solo necesitan ponerse en su lugar. Mi decisión final llegó muy silenciosa. Sin clímax. Sin lágrimas. Hice cita con el señor Luis Ortega una mañana de clima suave sin calor. Fui en autobús. Autobús viejo, asientos gastados sacudiéndose en cada bache. Llevaba la bolsa de plástico con los papeles en la mano, escuchando la radio del conductor hablar del clima de hoy. Todo muy normal. La oficina del señor Luis seguía igual. Techo bajo, paredes viejas, ventilador girando lento. Me senté en la silla espalda recta, aunque dolía un poco. Me había acostumbrado a sentarme derecha para no parecer débil. El señor Luis leyó los papeles mucho tiempo, sin preguntar, sin consolar, solo leyendo. Cambié el testamento. Esta casa ya no se deja a nadie en particular. Se transfiere completamente al Fondo de Cuidado de Ancianos. Yo sigo siendo quien vive aquí hasta el final de mis días. Después la casa servirá para personas como yo, viejas débiles, y que alguna vez confiaron equivocadamente. No quería que esta casa se convirtiera en un premio para nadie que alguna vez la vio como un beneficio. El señor Luis levantó la vista. Me hizo una última pregunta muy suave.
¿Estás segura?, asentí. Sin dudar. Esta vez mi firma fue firme. Mi mano no tembló. Firmé despacio pero seguro. Sabía lo que estaba haciendo y por qué lo hacía. Cuando se lo dije a tío Álvaro, fue una noche tranquila. Estaba sentado frente a mí, manos sobre la mesa. La luz amarilla hacía que su rostro pareciera más viejo. Hablé con mucha calma, sin reproches, sin alzar la voz. No te estoy castigando, hijo. Simplemente no voy a recompensar la traición. Guardó silencio mucho tiempo. Vi la decepción en sus ojos. Pero debajo de eso también vi otra cosa, la comprensión tardía. Bajó la cabeza. No discutió. No suplicó. No había nada más que decir. En ese momento supe que había elegido bien. No porque gané, sino porque dejé de mentirme a mí misma. Esa tarde me senté sola en la habitación. No hacía calor. Viento suave. La luz del sol entraba inclinada por la ventana cayendo sobre el piso viejo. La máquina de coser que compré en una tienda de segunda mano del barrio estaba colocada junto a la ventana en el mismo lugar de antes. No era nueva. Tenía algunos rasguños. Pero cuando pisé el pedal, el sonido de la máquina resonó familiar. Clac, clac. Ese sonido no me entristeció. Me hizo recordar quién fui alguna vez, antes de ser reemplazada, antes de que decidieran por mí. Una mujer que vivía de sus manos, de su sudor, de su dignidad. Me quedé allí mucho tiempo, sin coser nada, solo dejando correr la máquina, escuchando la aguja subir y bajar rítmicamente como mi propio corazón. No recuperé el amor maternal de antes, pero recuperé mi derecho a ser persona. Y a esta edad, para mí, eso es suficiente. Si has escuchado esta historia hasta aquí, quizás te has quedado en silencio un momento, no por sorpresa, sino porque te resulta familiar. Cuento mi historia no para que alguien se enoje por mí, tampoco para probar que soy más fuerte que nadie. La cuento porque alguna vez fui una mujer que creía que sacrificarse es suficiente para ser amada. Y pagué el precio de esa creencia. A esta edad, recién entendí algo muy simple. Nadie valora el sacrificio si viene de alguien que no sabe poner límites. Nosotras, las mujeres mayores, solemos acostumbrarnos a aguantar. Aguantar para que los hijos estén bien. Aguantar para que la familia no tenga problemas. Aguantar para que todo esté en paz. Pero pocos nos dicen que cuando aguantamos demasiado tiempo, los otros lo toman como un derecho a quitarnos cosas. Yo solía pensar que ser madre es ceder. Ceder tiempo. Ceder salud. Ceder incluso mi propia voz. Hasta que me di cuenta. Si yo no me valoro a mí misma, nadie lo hará por mí. Mi historia no tiene una victoria rotunda. No hay villanos castigados severamente. Solo hay una mujer vieja, lenta, recuperando el derecho a decidir su vida aunque sea tarde. Si estás escuchando y te ves ahí, si tú también has puesto a los hijos, a la familia antes que a ti misma durante muchos años, si estás cansada, pero te sigues diciendo, bueno, aguanta un poco más. Solo quiero decirte una frase muy suave. El amor no debería hacerte desaparecer. No eres egoísta por guardar una parte para ti. No eres mala por decir no. Y no eres un fracaso por elegir ser amable contigo misma. No sé en qué parte te toca esta historia, pero si te hace detenerte un poco, pensar un poco, entonces es suficiente. Si quieres, deja un comentario. No necesitas contar toda tu historia. Solo una frase. ¿En qué momento te sentiste como Rosa? Yo lo leeré. Y créeme, no estás sola.